Tengo mucho que rajar sobre el 11. Tengo muchas dudas con Pere Romeu. Y sobre todo, ¿el Barça ha ganado otra vez? Empezamos. Hola, muy buenas gente, bienvenidos y bienvenidas a un nuevo vídeo en el canal. Sí, he empezado fuerte y más fuerte vamos a empezar porque tenemos telísima que cortar. Ayer se jugó ese Barça contra el Levante Badalona, que es el antiguo Levante Las Planas, como ya expliqué en el vídeo de la previa, que os lo dejaré por aquí. Un partido que no fue malo por parte del Barça, así en rasgos generales estuvo bastante bien y yo creo que simplemente hay ciertos puntos que sí que podemos tratar y que sí que podemos criticar. Pero antes de ello, recuerda suscribirte, darle like y que puedes ser miembro de este canal por menos de €1, que no es nada, es ni un chicle. Bueno, ya no sé ni lo que valen los chicles realmente, pero creo que no llegan a eso. Y nada, podrás tener contenido exclusivo y anticipado pues a este vídeo que estás viendo, porque este vídeo ahora mismo lo están viendo los miembros a las 6 y tú lo estás viendo a la hora de siempre, que es a las 8. Pero bueno, otros vídeos pues que los he subido antes y la gente los ha visto antes, pero para eso tendrás que pagar, ya lo siento. Dale me gusta, ya sabes, y coméntame qué te pareció este partido por aquí, por comentarios, por aquí, por aquí, por aquí. Por cierto, la porra del partido la gané yo porque quedamos 6-0. Ahora entraremos como en más detalles en sí del partido. No fue un mal partido, sinceramente, estuvo bastante bien. Fue un partido de estos pues que te pones a mirarlo, el Barça empieza a golear y a golear y a golear y a golear y ciertamente hasta cierto punto se te hace un poco bola. Al final te gusta ver fútbol y obviamente pues te vas a quedar viendo y seguro que ayer te quedaste viendo el partido hasta que terminó. Otra gente no y es totalmente entendible porque un equipo que va ganando 4-0 al descanso, más o menos, luego es bastante complicado que con la entrada de nuevas jugadoras en el minuto 60 pues como que haya juego nuevo y renovado y tengas ganas de seguir viendo un partido ya ganado. Pero bueno, dicho esto, si no lo has visto, no lo has terminado o si simplemente quieres ver mi análisis, vamos a empezar. Seguramente habrás venido aquí para la rajada. Es verdad que puse un par de tweets en los que criticaba bastante el 11 y las dinámicas y las rotaciones que estaba haciendo Pere Romeu. Sin cuestionar, sin juzgar y sobre todo sin crear drama, porque si no venís al tweet a ponerme hate y no me apetece una mierda. Dicho esto, pues como tengo un fantástico canal de YouTube, voy a rajar muy, pero que muy a gusto. Porque muchos y muchas por comentarios en anteriores vídeos me decías, Andrea, no, este entrenador no es bueno, no. Es que a mí Pere Romeu hay cosas que no me gustan. Y os decía, calma, 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 son los primeros partidos, calma, no le conocemos bien. Estamos en las primeras tomas de contacto con jugadoras nuevas, con entrenador nuevo. Oye, calma, calma. Creo que era yo la voz de la tranquilidad y ahora me estoy pasando al bando contrario, sinceramente. Creo que lo hablamos en la previa y lo hablamos en el directo reaccionando al partido, que os lo dejaré por aquí, pero no era un partido para sacar el 11 titular. No lo era. Recordemos que Caroline Graham Hansen estuvo lesionada por molestias, no estaba convocada, no es lesión como tal, son molestias y son leves, pero no estuvo convocada. Y yo saco ese 11 y digo, o sea, hay cosas que sí. Por ejemplo, la línea defensiva al menos le dio descanso a Mapi, aunque luego Mapi entró, cosa que no entendí. ¿No puede descansar Mapi una unidad de partido? Una. Nada más te estoy pidiendo, una. Es que no pido que descanse una semana, te estoy pidiendo un partido que estaba cerrado, un partido que no hacía falta a Mapi en defensa para absolutamente nada. ¿Realmente Mapi no puede descansar un partido entero? 90 minutos. Por Dios. Contra el Levante Badalona con todo el partido cerrado y con una goleada. ¿Me lo estás diciendo de verdad? Eso no lo entendí. Pero la línea defensiva te la puedo comprar, la que había puesto. Por cierto, saldrán los 11 por aquí mientras hablo, perdón. Luego, el centro del campo, 0 descanso detectado. 0 unidades de descanso.
Es que son cosas que no entiendo, gente. O sea, lo hablamos ayer también, tienes a el mejor centro del campo del mundo. Y puedes joder al mejor centro del campo del mundo, a las mejores jugadoras del centro del campo, porque luego, después de jugar tantos partidos, se te cansan y no rinden al mismo nivel que rinden a principio de temporada. Y ahora, me lo decían por el chat ayer, empieza lo grave, lo fuerte, lo que te la juegas todo en esta segunda mitad de temporada. El final, la recta final hasta tu objetivo principal, tu meta, que es la Champions. Tienes muchísimo banquillo, jugadoras con mucha calidad. ¿Qué tiene que hacer una jugadora del banquillo para que sea titular en este tipo de partidos? ¿Dónde tiene que demostrar la jugadora si tú no le das oportunidad? Es que son cosas que, de verdad, con todo respeto, me gustaría hablarlo con Bea Romeu o con el staff o con quien se encargue de hacer los 11, porque me cuesta entender, y luego nos llevamos las manos a la cabeza porque las jugadoras quieren salir cedidas. ¿Cómo no van a querer salir cedidas si no tienen minutos en el Barça? Por muy equipo de tus sueños que sea el Barça, si no tienes minutos, vas a querer tenerlos siendo tan joven. Es totalmente normal, lícito y además se emplaza a ello. Porque es como si el Barça un poco te empujara a esa cesión. Estoy hablando de Martina, estoy hablando de Julia Bartel, estoy hablando de Bruna, etcétera, etcétera, etcétera. Dicho lo cual, con este centro del campo que no entendí por qué no hubieron rotaciones, la línea de la delantera, bastante bien, la entendí bien. Y esa era mi crítica al 11, pero también son mi crítica a los cambios. Es que creo que la gestión no se está haciendo nada bien. Nada bien. Y es difícil gestionar un vestuario tan bueno. Me diréis, no, pero Andrea, siguen ganando. Sí, pero si ganamos y perdemos jugadoras por lesiones, ¿realmente ganaremos? Le he metido al micro. ¿Realmente ganaremos los partidos importantes? Esta es la pregunta de al futuro. De mirar al futuro, gente. De tener una visión más amplia. Tenerla así y no así. Porque yo entiendo que Bea Romeu y el staff al final ven el primer partido que tienen. Pero igual hay que mirar un poco más allá. Un poco más allá. Y cuidar a las jugadoras. Porque al final ganas también si cuidas. Ganas si cuidas y ganas si motivas. Si no motivas y tienes, por lo que sea, una lesión jodida de una jugadora muy necesaria, cuando pongas a la del banquillo no tendrá ganas o motivación, o como queráis llamarlo, para afrontar ese partidazo, porque tendrá miedo. ¡Miedo! ¿Es gestión de ellas el tratar esto psicológicamente y el asumir deportivamente el banquillo? Sí, hasta cierto punto. Sí, hasta cierto punto. Porque hay cierto punto en el que una jugadora suplente puede ser titular en un partido. Y que una jugadora titular pueda ser suplente por el bien del equipo. Y como dice Alexia Putellas, los premios se ganan en equipo. Y si el equipo no está al completo, los premios no se ganan. Hecho este speech, vamos a entrar en los detalles del partido. 6-0 al final, gente, fue un buen partido, no fue el mejor juego del Barça, tampoco fue el peor, creo que es un juego estable, un partido de estabilidad. Muchos me comentabais, pero es que incluso Sandra Sánchez Riquelme en los comentarios de DAZN decía, no está demostrando el Barça su mejor juego. Tal vez no, pero tampoco juega mal. Entonces, en este tipo de partidos en el que sale el 11 titular, yo entiendo que la gente lo que quiera ver es un Barça Champions. Yo lo entiendo, O sea, lo entiendo perfectamente, es totalmente lógico al final. Pero si no se gestiona a las jugadoras, tal vez se gestiona desde el propio terreno de juego. No sé si me estoy explicando, pero
se bajan revoluciones, y yo creo que es así. Nadie lo dirá, y menos desde dentro del staff, desde dentro de las jugadoras, nadie lo dirá, pero esto se ve, se nota, y los que sabemos y controlamos sobre el Barça, vemos perfectamente cuando bajan revoluciones y cuando el juego no brilla, no luce, pero se sigue goleando y se sigue jugando bien, porque el Barça juega tan bien que cuando no se lucen, juegan bien. Esto es así. ¿Es excusa? No, pero es que de alguna forma lo tendrán que controlar. De alguna forma. Dicho esto, primer gol de las bodas de Vicky, con una perfecta asociación de Kika y Alexia, que me parece que son una pareja que se entienden, vamos, a la perfección. Y estaba la duda de si era fuera de juego o no de Vicky, pero no es fuera de juego porque habilita a la jugadora del Levante Badalona. Un Levante Badalona que no planteo nada, más allá de las contras, que es verdad que a alguna espalda a Irene Paredes le ganaron. Esto es totalmente cierto. Pero estuvo muy bien Jana, muy atenta, creo que fue un muy buen partido de Jana, y esto creo que necesitamos remarcarlo porque Jana no está siendo titular en este tipo de partidos que son para ella. Pero bueno, oye, al menos descansó Ona todo el partido, y esto yo ya creo que es como para aplaudir. Que dirás, pues menuda victoria, ¿no? Pues oye, imagínate, si estoy celebrando esto, imagínate. Luego el segundo gol vino de las botas de Aitana, que fue un golazo, sinceramente, a pase de Alexia, con esta foto que se hizo viral, con el abrazo bombatillista. Y muy feliz de que esta asociación pues se siga dando, porque son unas dos muy buenas jugadoras y obviamente siempre se van a entender en el terreno de juego. Es que no, nada sorprendida, pero muy buen gol de Aitana, que da en el palo y es imposible de parar para Valenzuela, que hizo bastantes paradas buenas, otras de foto, pero oye, bastantes paradas buenas. Y Payor, que muy atenta, la deja pasar. Todo esto lo voy como remarcando porque luego vamos a dar los MVPs y se tienen que justificar. Luego otro pase filtrado de Alexia, que recoge Rolfo y le mete ahí un pase muy bueno a Payor, que remata de pura killer y pone el 3-0. Payor, que está muy bien. Payor, que está disfrutando como una niña pequeña de poder marcar tantos goles, de poder filtrarse entre centrales. Oye, yo la veo muy disfrutona y estoy muy feliz de tener a Payor. Es que nos salió barata, ¿eh? O sea, realmente pagamos un montón de pasta, pero nos salió barata. Luego el 5-0 viene de las botas de Salma que salió en la segunda parte, que se entiende perfectamente también con Payor, pase de Payor de la muerte, que remata Salma, y tenemos otro gol de Salma que vuelve y marca, o sea, está siendo increíble Salma, que no está de delantera, recordemos, porque ahora mismo es Payor la delantera del Barça, pero oye, está funcionando esa asociación. Me gustaría ver a Salma en algún partido dándole descanso a Payor para ver cómo se desarrolla ahora de ese 9 que hacía Salma antes, a ver en esta temporada cómo la introducen. Me gustaría verlo, pero esto ya es pues, un poco a gusto del consumidor. ¿Qué más? Ah, bueno, quería destacar también que en esta asociación Payor-Salma me falta un poco, o sea, es verdad que se entiende mucho a la hora de darse pases, de rematar una a otra, pero si alguien le da un pase a ellas, les cuesta saber cuál de las dos tiene que rematar a portería y cuál de las dos está en mejor posición para rematar a portería. Pero bueno, todo esto son piezas que van a ir encajando y que nada, yo creo que estará solucionado. Todo sea cuál de las dos marca, ¿sabes? Luego es Brooks, que entra, se marca un partidazo, porque lleva marcándose partidazos real, le mete un centro medidísimo a la cabeza de Kika, que muy inteligentemente se desmarca de la marca que le hayan puesto individual, y Kika que remata de cabeza y pone el 6-0, un 6-0 final con 6 goleadoras distintas, que esto también hay que destacarlo, con la segunda mejor entrada de espectadores en el Johan Cruyff, después de la mejor entrada. O sea, se ha quedado a 3 espectadores de superar la mejor entrada del Barça español. Es verdad que son 2 equipos catalanes, que al final reúne a más gente catalana en Barcelona, en el Johan Cruyff,
Y que es normal que estas dos sean como el top 2 de entradas en el Johan Cruyff, pero me parece importante señalarlo. Era un sábado a una buena hora, a las 6:30, así que muy bien la afición del Johan, muy, muy activos también, se escuchaba por el sonido ambiente. Y todo bien, todo perfecto. 6 distintas goleadoras, hay gol, estamos felices, estamos contentas por parte de las jugadoras. Hablando de las jugadoras, mientras dejo por aquí las notas que yo les he puesto a las jugadoras y a Romeo, el MVP de DAZN y de la Liga F, porque es como a la par, se lo dieron a Alexia. Yo mi MVP también se lo hubiera dado a Alexia. Y el chat en directo votó su MVP a Payol. Y me parece bien, o sea, están pata a pata. Me parecería bien cualquiera de las dos. Yo es que siempre tiro, ya sabéis, por una creadora de juego que no por una killer, pero es verdad que Payol ayer creó y remató, o sea, fue killer y además creó juego. Vimos esa nueva dinámica añadida de Payol y me parece bien que el chat haya decidido esto en el directo de ayer. Y yo personalmente destacaría del Levante Badalona a Laura, me gustó mucho, estuvo muy presente, también lo mencionaron en DAZN, también por Twitter, y coincido muchísimo. Y eso es todo, gente, eso es todo en un partido nuevo, 3 puntos más en Liga F, y el próximo partido será en San Mamés. Recuerdos felices de San Mamés, de esa final de Champions donde le ganamos al Olympique de León. Histórica total, y nos traerá muchísimos recuerdos ese juego contra el Athletic de Bilbao, que ya adelanto, aunque tendréis la previa subida, que va muy bien este Athletic de Bilbao, va muy bien y puede que sea un muy buen partido para ver. Así que nada, yo os espero en el próximo vídeo, que será pues justo esta previa contra el Athletic de Bilbao, aunque igual los miembros del canal tendréis un vídeo exclusivo antes. Y los no miembros puede que también, porque sé que os debo un vídeo. Nada, eso es todo. Muchas gracias, gente. Dejadme cualquier cosa en comentarios, dale like, suscribíos y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Chao!